Elías y Eliseo, milagros divinos revelados, transformaciones increíbles del plan de Dios. En el tercer año de Joacim, un tiempo de gran corrupción en Israel, el pueblo claudicaba entre la adoración al Dios verdadero y la idolatría de Baal. El rey Acab, junto a su esposa Jezabel, había llevado al pueblo a un abismo de desesperación, despojándolos de su fe en Jehová. Las tierras sufrían por una sequía ardiente, y el clamor del pueblo resonaba en los cielos, anhelando un rayo de esperanza. En medio de este caos surgió un hombre del desierto, tan resuelto como el viento que soplaba entre las montañas: Elías, el tisbita de Galaad. Con su manto de piel de camello, se erguía ante reyes y profetas, desafiando la oscura vorágine que envolvía al reino. Con una voz llena de poder y autoridad, Elías clamó: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Convocó una reunión en el Monte Carmelo, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Los profetas de Baal se burlaron y gritaron, pero sus plegarias se perdieron en el vacío. Elías, presto a demostrar la gloria de Jehová, elevó su oración al cielo. En un instante glorioso, fuego del cielo descendió, consumiendo el holocausto, las piedras y el agua, dejando a toda la multitud postrada con el rostro en tierra, proclamando: «Jehová es el Dios». Este milagro no solo sacudió el corazón de la nación, sino que también marcó el comienzo de la obra del joven Eliseo, quien había estado siguiendo a su maestro con fervor. Elías, al recibir la instrucción divina de ungir a Eliseo como profeta en su lugar, se acercó a él y le lanzó su manto. Este acto simbólico fue una transferencia de unción y propósito, un legado divino que Eliseo aceptó con gratitud y determinación. Así, se preparó para ser el portador de los milagros de Dios en un tiempo donde la fe era escasa. Pronto, Eliseo encontró su camino hacia Jericó, una ciudad desolada y herida. Las aguas eran amargas, causando estragos en la salud de sus habitantes. Con fe, Eliseo tomó un plato nuevo y lo llenó de sal, pronunciando: «Así dice Jehová, he sanado estas aguas». En ese momento, la corriente fue transformada, trayendo vida y frescura al pueblo. Las almas, que estaban ahogadas en la desesperanza, comenzaron a experimentar un nuevo despertar. Mientras Eliseo realizaba sus milagros, el desasosiego en el palacio de Acab se intensificaba. A medida que la fama del profeta se extendía, el desprecio de Jezabel crecía como el humo de una hoguera. ¿Podría el pueblo, atrapado en su división, volver a rendirse a un Dios al que habían olvidado en un entorno tan opresor? La tensión entre la luz de la fe y las sombras de la idolatría se convertía en un campo de batalla espiritual. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Eliseo avanzaba en su ministerio, la sombra de la opresión seguía sobre el pueblo. Los milagros continuaban, pero la verdadera batalla estaba en el corazón del rey y de su reinado. Las nubes de duda se acumulaban sobre la tierra, y la pregunta persistía: ¿podrán volver a confiar en el Dios que había mostrado su poder en el pasado? Con cada milagro, la historia se intensificaba, y el conflicto de fe estaba lejos de resolverse. La historia apenas empezaba a dibujar el plan divino, dejando a todos a la expectativa de lo que Dios haría a continuación. Eliseo conocía el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Cada curación, cada milagro que realizaba era una manifestación del poder soberano de Dios en un tiempo de profunda desesperación. Pero mientras cada uno de estos actos fortalecía la esperanza del pueblo, también despertaba la furia de Jezabel, quien juró acabar con la vida del profeta. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba las llanuras de Israel, Eliseo se encontró rodeado por un grupo de hombres que traían consigo una necesidad apremiante.
Mi señor, dijo uno, con la voz quebrada por el temor, mi hijo se encuentra gravemente enfermo. Su vida se escapa como la arena entre los dedos. Todos los médicos han fracasado, y mi corazón se rompe por su sufrimiento. Eliseo sintió una profunda compasión por el padre afligido. Sin dudar, tomó su bordón y se dirigió a la casa del moribundo. A medida que se acercaba, vio a la madre llorando sobre la cama, y su corazón se llenó de dolor. La desesperación que se apoderaba de la familia resolaba en los corazones de muchos en Israel. Eliseo se arrodilló y con fe en su voz clamó al Señor. Dios de Israel, restaura esta vida, te ruego que muestres tu poder una vez más. Sosteniendo al niño entre sus brazos, Eliseo se levantó y comenzó a orar. Horas pasaron, y el silencio se tornó en una atmósfera de expectativa. Finalmente, sintió que una calidez envolvía al niño, y de repente, un ligero suspiro escapó de sus labios. Abrió los ojos, y la luz volvió a brillar en su rostro. La madre se lanzó a los pies de Eliseo en adoración, proclamando, «Jehová es el Dios, mi hijo vive». El pueblo se enteró rápidamente de este milagro extraordinario, y la noticia se extendió como un fuego voraz. Sin embargo, la reacción de Jezabel no podía ser ignorada. En vez de abrumarse por los milagros de Dios, su odio se intensificó. Convocó a los profetas de Baal, y en oscuras cámaras del palacio urdieron planes para deshacerse del profeta de Dios que rivalizaba con su religión. Mientras tanto, Eliseo continuaba su misión, pero una sombra oscura empezaba a cernirse sobre su cabeza. En una reunión con los ancianos de Israel, compartió visiones del futuro, revelando el juicio de Dios sobre Acab y Jezabel. Sus palabras resonaban con una autoridad poderosa, recordando al pueblo que el pacto de sus ancestros todavía estaba vivo. Así dice Jehová, el día se acerca en que la justicia será restaurada y la verdad prevalecerá sobre la mentira. El pueblo, aunque temeroso, empezó a dejar de lado sus dudas. En sus corazones, un nuevo destello de fe comenzó a encenderse. El pueblo murmuraba entre sí sobre el regreso de la gloria de Dios, y su voz colectiva comenzaba a resonar en los cielos, elevándose a la presencia del Altísimo. Pero la encrucijada estaba cercana. Eliseo sintió un movimiento en el espíritu, una advertencia de lo que vendría. Dios tenía un plan soberano que iba mucho más allá de un simple milagro. La confrontación con Jezabel sería inevitable, y, en este punto de la historia, el cielo se preparaba para desatar una lluvia de justicia. Y así, mientras los cielos se oscurecían con nubes de tormenta, Eliseo se encontró en la encrucijada del destino. La historia de su vida y del pueblo se alineaba con la voluntad divina. ¿Qué depararía el futuro? La respuesta se acercaba, y el plan de Dios estaba a punto de ser revelado en toda su majestad. Eliseo se levantó con una resolución renovada, consciente de que el tiempo de la confrontación se acercaba. Caminó por las calles de la ciudad con el rostro radiante y su corazón lleno de esperanza. Sabía que aún había muchas almas que necesitaban el toque sanador de Dios, y no podía rendirse ante el oscuro desafío que Jezabel representaba. En el siguiente amanecer, mientras el sol se asomaba en el horizonte, Eliseo se dirigió a la aldea de Sunam. Allí, la mujer que había acogido un día a Elías en su hogar, conocida por su hospitalidad, había solicitado su ayuda. Su hijo, el niño al que Dios había prometido un futuro brillante, estaba nuevamente en peligro. Esta vez, el mal era más insidioso, una enfermedad desconocida que se cernía sobre la vida del niño. Al llegar, encontró a la madre en un estado de angustia absoluta. Su corazón se compadeció una vez más al escuchar su clamor. «Mi hijo está siendo llamado por la muerte. ¿Es que no hay nada que puedas hacer, Eliseo?» Eliseo, sintiendo el peso de la intercesión, se arrodilló y levantó sus manos hacia los cielos, clamando con un fervor que resonó en el ambiente.
Una voz interior le decía que este milagro era esencial, no solo por el niño, sino como un símbolo de la lucha entre la luz y las tinieblas que se intensificaba a su alrededor. Jehová, Dios de los ejércitos, escucha mi súplica, restaura esta vida como un testimonio de tu poder. Mientras oraba, la sala se llenó de una presencia intangible, y en el silencio reverente que siguió, Eliseo miró al niño que yacía inerte. Con el corazón en llamas, se acercó, colocó su mano en su frente y sopló suavemente sobre él, como un símbolo de la vida que deseaba que volviera. Momentos de tensión se alzaron, y luego, en un leve parpadeo, el niño abrió los ojos, iluminando la habitación con su vida renovada. La madre, bañada en lágrimas de alegría, cayó a los pies de Eliseo, proclamando: «El Dios de Israel es grande, Él vive». La noticia del milagro pronto se extendió, despertando murmullos de esperanza en cada rincón de Israel. Sin embargo, detrás de estas celebraciones, la sombra de Jezabel creció más oscura. En palacio, la reina, furiosa por los constantes actos de Dios a través de Eliseo, convocó a sus esbirros. «No descansaré hasta que la cabeza de ese profeta esté sobre mi mesa. Su poder debe ser erradicado. Es una amenaza a mi reinado y a mis dioses». Eliseo, aunque consciente de la amenaza que representaba Jezabel, no permitió que el temor lo abrumara. Su misión era más grande que cualquier peligro personal. Mientras reflexionaba sobre la historia de Israel, recordó las palabras de Dios a su antepasado, Elías, sobre el sacrificio, la valentía y la redención. Sabía que Dios estaba preparando una obra maestra en medio de esta batalla. Una noche, mientras oraba en secreto, Eliseo recibió una revelación. «Así dice Jehová: pronto se manifestará el fuego del cielo, y mi justicia revestirá la tierra. Los ídolos caerán, y la fe de mi pueblo será fortalecida». A medida que se acercaba el día de la confrontación, Eliseo sintió el latido de la historia en sus venas. Las fuerzas del bien y del mal estaban a punto de chocar. El cielo mismo parecía contener la respiración, anticipando el desenlace de una era oscura. La promesa de un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte, y la revolución de fe estaba cerca. Pero lo que Jezabel no sabía era que el poder de Dios se encontraba en el corazón de un hombre fiel. ¿Podría Eliseo ser el instrumento de la justicia divina? Había llegado el momento de levantar la mirada hacia una gloria que amenazaba con romper las cadenas de la opresión. La lucha ya no era solo entre el profeta y la reina, era una batalla cósmica entre el Creador y la rebelión. Y así, el plan soberano de Dios iba a ser revelado en toda su magnitud, alertando al universo sobre el inminente despliegue de su gloria. Eliseo sabía que la verdad de Dios debía brillar con más fuerza en un tiempo de oscuridad. Así, mientras caminaba por las tierras de Israel, las palabras de su revelación resonaban en su corazón. «Pronto se manifestará el fuego del cielo», repetía mentalmente, aferrándose a la promesa divina en medio del caos. En la aldea de Sunam, la celebración por el milagro del niño restaurado se volvió eco, pero también trajo consigo la ira de Jezabel, quien en su palacio comenzó a tramar venganza con mayor ferocidad. Así, decretó: «Mis profetas de Baal irán a cada rincón, propagarán el miedo y traerán la oscuridad sobre la fe del pueblo». Mientras tanto, Eliseo se preparaba para el enfrentamiento que consideraba inevitable. Convocó a sus discípulos y, con un tono firme pero lleno de compasión, les dijo: «La batalla no es nuestra, sino del Señor. Él ha prometido actuar, y hoy debemos prepararnos para ver su mano poderosa». Los discípulos, alentados por palabras de fe, se unieron en oración, clamando por la dirección del Altísimo.
En sus días de preparación, Eliseo reflexionaba sobre el impacto de su fe. Había visto a Dios personalmente en acción, una y otra vez. Recordó a Elías, el fuego que descendería del cielo sobre el monte Carmelo, la lluvia que trajo la restauración tras una larga sequía. La misma autoridad que operaba en su maestro ahora fluía a través de él. Al caer la noche, mientras el cielo se cubría de un manto oscuro, una luz tenue parecía parpadear en las circunstancias del profeta. Eliseo sintió la presión del tiempo sobre sus hombros, como si el destino mismo del pueblo estuviera en su respuesta a la amenaza de Jezabel. En su corazón sabía que había un poder inconmensurable detrás de cada acto de obediencia a Dios. «Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros?», murmuró, llevando su mirada hacia lo alto. Y fue entonces que se escuchó el sonido del viento, un susurro suave pero firme, que llevó consigo la voz del Señor. «Soy yo quien levanta reyes y derriba imperios. Así también haré en este tiempo. Prepararé el camino para que mi justicia brille con el fuego del cielo». Eliseo supo que aunque Jezabel se había convertido en su adversaria, su amanecer estaba asegurado en la fe. Una reunión del consejo de Jezabel tuvo lugar esa misma noche. Los profetas de Baal, armados con hechicería y amenazas, discutían cómo proceder. Eliseo debe ser sacado de la existencia. Su fe está enraizada y el pueblo clama por sus maravillas, pronunciaba uno entre ellos, mientras otros asentían con cabezas coléricas. Pero en sus corazones había un temblor, pues el eco de los milagros resonaba en el aire, recordándoles el poder del Dios vivo. De nuevo, Eliseo buscó al Señor, y siendo guiado por el Espíritu, decidió que debía ir a enfrentar a Jezabel. Era hora de que la luz y la oscuridad se encontraran en el campo de batalla espiritual. Con cada paso que daba hacia el palacio, cada latido de su corazón lo llenaba de determinación. La misión de rescatar la fe del pueblo estaba apremiante. La confrontación se avecinaba, y la gran tensión sobre el destino de la nación se palpaba. Cuando llegue el día, pensó Elisa, el fuego de Jehová caerá, revelando al pueblo su verdad. Y en ese instante significativo, Eliseo sintió la seguridad del propósito divino. Se revelaría un nuevo capítulo en la historia de su relación con Dios, y la opresión de Jezabel iba a ser desmantelada. Una reunión del consejo de Jezabel tuvo lugar esa misma noche. Los profetas de Baal, armados con hechicería y amenazas, discutían cómo proceder. Eliseo debe ser sacado de la existencia. Su fe está enraizada y el pueblo clama por sus maravillas, pronunciaba uno entre ellos, mientras otros asentían con cabezas coléricas. Pero en sus corazones había un temblor, pues el eco de los milagros resonaba en el aire, recordándoles el poder del Dios vivo. De nuevo, Eliseo buscó al Señor, y siendo guiado por el Espíritu, decidió que debía ir a enfrentar a Jezabel. Era hora de que la luz y la oscuridad se encontraran en el campo de batalla espiritual. Con cada paso que daba hacia el palacio, cada latido de su corazón lo llenaba de determinación. La misión de rescatar la fe del pueblo de Israel estaba apremiante. La confrontación se avecinaba, y la gran tensión sobre el destino de la nación se palpaba. Cuando llegue el día, pensó Elisa, el fuego de Jehová caerá, revelando al pueblo su verdad. Y en ese instante significativo, Eliseo sintió la seguridad del propósito divino. Se revelaría un nuevo capítulo en la historia de su relación con Dios, y la opresión de Jezabel iba a ser desmantelada. Con la fe como su espada, continuó adelante, sabiendo que su obra de transformación empezaría con su propio sacrificio. Así, Eliseo se acercaba a su destino, a un nuevo amanecer lleno de expectativa, donde el plan soberano de Dios se desplegaría en toda su magnitud. La batalla estaba por comenzar, y en esa lucha se vería el fulgor de la gloria de Jehová. Al acercarse al palacio de Jezabel, Eliseo sintió el intenso calor de la presión que emanaba de la corrupción que reinaba en aquel lugar.
Las murallas, tan imponentes como el temor que había sembrado la reina, parecían susurrar al oído del profeta las historias de derrota y desafío que allí se habían vivido. Sin embargo, por encima de todo, apenas un latido del corazón del hombre de Dios resonaba. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Con una determinación renovada, Eliseo atravesó el umbral de los muros de la oscuridad, su mente impregnada con el recuerdo del pacto de Dios con su pueblo. En su andar se detenía de vez en cuando, sintiendo una inquietante inquietud en el aire. El estruendo de la feria de falso culto y la participación de los profetas de Baal levantaban un grito silente de desafío. Los ecos de los cánticos a dioses erróneos desmoronaban la fe de aquellos que habían olvidado cómo invocar al verdadero Dios de Israel. Jezabel, al recibir la noticia de su llegada, sonrió con el desdén propio de quien se siente inquebrantable. «Las sombras no conocen luz», se dijo a sí misma, refiriéndose a su creciente influencia sobre el pueblo. Reunió a sus consejeros y profetas, y con una voz cargada de veneno les instruyó a intensificar la persecución de los fieles de Jehová. «Que no quede piedra sin mover, que el miedo recorra las tierras y que cada susurro de fe sea ahogado», ordenó. Eliseo, al entrar en la sala, fue recibido con miradas desafiantes y un silencio que parecía enfriar el aire. Al instante, la atmósfera se tornó espesa con la tensión de las fuerzas enfrentadas. Sin dudar, se erguió con autoridad y proclamó: «Reina Jezabel, el tiempo de tu reinado de oscuridad ha llegado a su fin. Así dice el Señor: les haré conocer mi poder y derribaré tu altar. Hoy la verdad saldrá al frente, y el fuego que de mí saldrá descenderá del cielo para consumir y purificar». El eco de sus palabras resonó como un torrente de promesas divinas. Los adoradores de Baal se titubearon, sintiendo un temblor sobrenatural. Era la inquietud de lo inminente. La reina, enfurecida y desafiando a la verdadera fe, respondió: «Usted, Eliseo, que se cree profeta de un Dios abandonado, ¿intentará desafiarme? Que así sea, que tu Dios hable y muestre la verdad, pero si su fuego no desciende, caeré con la espada sobre ti». La atmósfera se llenó de un electrizante silencio, donde cada ser presente comprendió que habían sido convocados a una batalla espiritual de proporciones celestiales. Eliseo, con su fe enardecida, clamó entonces al cielo, recordando el legado de su mentor, Elías, quien había invocado fuego con fervor. «Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Jacob», gritó, «revela tu gloria, que todos conozcan que solo tú eres Dios». La luz del cielo pareció encenderse, imbuida de la promesa que por generaciones sostenía al pueblo. Mientras oración y fe se entrelazaban, el aire se tornó dulce con la fragancia de la esperanza. En el fondo, el alma de Eliseo ardía con el propósito de Dios, sintiendo que el tiempo de la revelación estaba cerca. Y así, cuando la nube comenzaba a agruparse en el cielo, un sonido trajo consigo la respuesta divina. En el corazón de aquellos que presenciaban el desafío, un nuevo sentimiento surgió, la certeza de que Dios estaba a punto de actuar. Pero, como una advertencia, el viento llevó un susurro que Eliseo escuchó claramente: «Cuando el fuego caiga, será solo el principio de mi propósito. Lo que comience hoy transformará el curso de Israel para siempre». La atmósfera se cargaba de expectativa, ya que el desenlace de esta confrontación no solo cambiaría a una reina oscura ni a un profeta valiente, sino que definiría el futuro mismo del pueblo de Dios. En ese momento, Eliseo se dio cuenta de que el verdadero fuego que cambiaría el corazón de Israel estaba a punto de manifestarse, haciendo eco de que el plan soberano de Dios, más grande de lo que nadie había imaginado, se acercaba a su cumplimiento. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a danzar sobre la tierra, la multitud contuvo la respiración, como si el mismo cielo anunciara un cambio.
La nube oscura que se concentraba en el cielo era una invitación del Altísimo, una manifestación de su gloria. Eliseo, sintiendo el latido poderoso de Dios, alzó su rostro en un gesto de fe irresistible. «Muéstrales tu poder, Señor», clamó nuevamente, su voz resonando en la sala como un eco de antiguas promesas. Las miradas de los adoradores de Baal se transformaron de burla a temor. Cada frágil corazón palpitaba al compás de la expectativa del momento, mientras que Jezabel, con su rencor y arrogancia, apenas lograba contener su furia. «El fuego no descenderá», murmuró, para tranquilizarse. «No hay tal Dios que pueda desafiar mi reino». Eliseo, sin embargo, permanecía firme. En su mente recordaba cómo Dios había liberado a Israel de la opresión en tiempos pasados, cuando sus ancestros cruzaron el Mar Rojo, y cómo fielmente envió ráfagas de maná en medio del desierto. Esta vez, la liberación vendría de otra manera, no solo de la hambruna física, sino de la opresión espiritual que la reina había sembrado. Y de repente, como un trueno en la distancia, se escuchó un retumbar. La atmósfera se cargó de una energía divina que podía sentirse en los huesos. Las primeras llamas brillantes descendieron del cielo, lanzándose sobre el altar que Eliseo había preparado, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras y el agua que habían sido vertidas alrededor. El fuego ardió incontrolablemente, iluminando el lugar y dejando en silencio a quienes habían dudado. Los gritos de los profetas de Baal se apagaron, y los mirones cayeron de rodillas, su incredulidad hecha cenizas. «El Jehová es Dios, el Jehová es Dios», proclamaron en un clamor unánime, mientras la realidad de la gloria divina se apoderaba de sus corazones endurecidos. Sin embargo, lo que Eliseo presenció no era simplemente un espectáculo, era el inicio de un cambio que resonaría en toda la nación. Se dio cuenta de que el fuego que había consumido el altar no era solo una señal de juicio, sino un llamado a la restauración. «En este momento el pueblo volverá a mí», se dijo. Y una lucha interna comenzó a arrojar luz sobre su espíritu, un entrelazamiento de la redención y la condenación que solo Dios podía manejar. Jezabel, viendo caer su imperio como un castillo de naipes, se lanzó en una furia rabiosa. «No me robarás mi reinado, Eliseo», gritó, su voz llena de odio. Su amenaza resonó en la montaña, pero la majestad del cielo le respondió con el estruendo del rayo y el trueno. Eliseo, firme en su fe, comprendió que su lucha no había hecho más que comenzar. «Lo que el Señor ha comenzado, Jezabel, no podrás detenerlo», pronunció con claridad. Al mirar hacia el corazón de la multitud que comenzaba a despertar, vio labrarse un nuevo destino. La reconciliación de Israel con su Dios, la caída de ídolos que habían ensombrecido su gloria. Cuando el silencio finalmente se asentó y el altar estaba consumido por un fuego divino, el profeta sintió en su interior el susurro de Dios más profundo que nunca. «El llamado de mis elegidos resuena en cada corazón, no solo hoy, sino por generaciones. Una lluvia de avivamiento viene, lo que ellos no han visto, lo que ni imaginas, se derramará en Israel». Y así, mientras la lluvia comenzaba a caer y lavaba la tierra detrás del fuego, Eliseo se enfrentaba a la profunda verdad de que el plano soberano de Dios no se detendría, sino que avanzaría a través de su pueblo, transformando generaciones con la luz de su verdad. «Cuando todo parezca perdido, la revelación de mi poder abrirá caminos que nunca pensaste posibles». Cuando la lluvia empezó a caer, cada gota parecía un susurro del Altísimo, y la tierra, sedienta por tanto tiempo, se maravilló ante la llegada del fresco resplandor. La multitud, unida por el asombroso poder de Dios, se sintió renovada. Eliseo, empapado en aquella lluvia de gracia, sintió el ardor del Espíritu en su ser.
Este es el comienzo, reflexionó en voz baja, mientras sus ojos se posaban en los rostros transformados de los israelitas. Pero el espíritu de Jezabel no se apaciguaba. Con furia llena de desprecio, su corazón oscuro maquinaba no solo venganza, sino también el restablecimiento de su imperio de idolatría. «No permitiré que esta rebelión le quite poder a mi reinado», murmuró entre dientes, mientras se preparaba para lanzar su retaliación, aferrándose a sus ídolos con más fervor que nunca. Mientras tanto, Eliseo se volvió hacia el pueblo. «Hijos de Israel», levantó su voz en un clamor que resonó como un trueno en sus corazones. «Hoy habéis visto la firmeza de nuestro Dios. Él es quien responde en fuego y en agua. Rechazad las tinieblas y volved a la luz. Es hora de dejar atrás la sombra de Baal y buscar al único Dios vivo que ha estado en medio de nosotros». La respuesta del pueblo fue inmediata. Un grito de arrepentimiento surgió de sus labios. Sin embargo, en su interior, un temor reverente se apoderaba de ellos, sobre todo al percibir la amenaza de Jezabel que se avecinaba. Pero Eliseo, lleno del espíritu y la valentía del Creador, supo que el desafío venía. «No temáis», instó, «pues el que está con nosotros es mayor que el que está con ella». De pronto, una sombra amenazante cruzó el horizonte. Jezabel había convocado a sus servidores más leales, buscando desatar una persecución contra los profetas del Señor. No solo buscaba acabar con Eliseo, sino con todos aquellos que se habían atrevido a alzar sus voces contra ella. «Que mueran todos, desde el más fuerte hasta el más pequeño», ordenó, su voz embargada de furia. Al llegar la noche, la atmósfera se volvió tensa. Eliseo buscó refugio y guía, sumergiéndose en oración. «Señor, fortalécenos y cubre a nuestro pueblo», suplicó, sintiendo que cada palabra era sostenida por la potencia del cielo. Entonces la respuesta llegó en una visión, una imagen del fuego de Dios floreciendo en el corazón de su pueblo. El alba se vislumbraría con la gloria de Dios y con ella un nuevo despertar. Con el día naciendo, Eliseo se levantó decidido. «Hoy el evangelio de la promesa será proclamado inquebrantablemente», resonó en su mente, mientras se preparaba para la confrontación. Y así, entre sombras y luces, cada paso dado por el profeta resonaba con el eco de un plan divino que estaba siendo tejido. La lluvia que se desbordaba simbolizaba más que un mero fenómeno. Era el renovado pacto de Dios con Israel, una señal de que Él estaba a punto de actuar de maneras que nadie había previsto. Al mirar hacia el horizonte, Eliseo se sintió lleno de esperanza, aunque el peligro acechara. Cuando todo parezca desvanecerse, recuerda que el poder de Dios, aún en las horas más sombrías, está preparando un camino para el cumplimiento de su propósito. Cuán sorprendente será el rescate que se aproxima. Así, el viento comenzó a soplar nuevamente, trayendo consigo murmullos de algo extraordinario que estaba por suceder, un misterio que se palpaba en el aire, revelando un nuevo capítulo en el camino de redención que solo el Señor podía escribir. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios resonó en su corazón y el de los que esperaban. Al amanecer, el cielo se despejaba lentamente, y los primeros rayos de sol iluminaban la tierra regada. Eliseo, con el corazón palpitante de fervor, se dirigió al pueblo, tomando con decisión el papel del líder que Dios había llamado a ser. Cada paso resonaba en la tierra como un eco de promesas cumplidas, y ante sus ojos se desplegaba un nuevo amanecer para Israel. «Venid a mí», gritó Eliseo, «hijos de Israel, es hora de un nuevo pacto. El Señor nuestro Dios ablanda los corazones de aquellos que vuelven a Él.
Abandonad las obras de vuestras manos y entregad vuestros días a la alabanza del Altísimo. Las palabras de Eliseo tenían un poder renovador, y con cada sílaba la multitud se acercaba, atenta a lo que el Señor tenía preparado. Al instante, una multitud se reunió, unos con lágrimas de arrepentimiento y otros con miradas de asombro. Sin embargo, en medio de la esperanza se sentía la sombra de Jezabel, amenazadora y omnipresente. Sabía que no permitiría que la fe resurgiera sin lidiar con la rebelión creciente. La bendición de la lluvia era un símbolo de un cambio inminente, y ella, llena de ira, juró que no lo permitiría. Mientras tanto, en las colinas, Jezabel enviaba mensajeros a los reinos vecinos, instruyendo a sus aliados a que la apoyaran y se prepararan para la guerra. «Rodeen la ciudad», ordenó, «y cerquen a los profetas de Jehová. Traeré un fin a esta locura, incluso si esto significa derribar el suelo en donde se sostiene Israel». Era una mujer astuta, dispuesta a usar cualquier recurso para aniquilar la luz que brillaba nuevamente. El pueblo, consciente del peligro inminente, comenzó a dudar. Aun cuando la lluvia del Señor había sido un signo de su favor, el rugido de la venganza de Jezabel resonaba en sus corazones. «El miedo no es nuestro aliado», instó Eliseo, levantando su voz sobre el murmullo creciente. «Si somos fieles, Dios nos defenderá. Recuerden el poder del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Clara es su voluntad, la luz prevalecerá sobre las tinieblas». Eliseo, impulsado por el Espíritu, hablaba con la certeza de que Dios tenía un plan, uno que no se podía alterar por la furia de una reina usurpadora. Mientras Eliseo clamaba, el pueblo comenzó a unirse. Las oraciones subían a los cielos, unidas en un clamor. «Señor, Dios de Israel, respóndenos y salva tu pueblo». En ese clamor, el cielo pareció responder. El viento turbulento cesó y por un instante se sintió una paz reverente. Sin embargo, Jezabel no tardaría en hacer su movida. En la oscuridad preparaba a sus asesinos, armados con la amenaza de muerte y simbolizando el odio incondicional que sentía contra los profetas del Altísimo. «Hoy servirá como ejemplo para aquellos que se atreven a desafiarnos», declaró, su risa fría resonando en la noche. Eliseo, consciente de los peligros que se avecinaban, se retiró a la quietud de su habitación. La única luz provenía de una lámpara que arrojaba sombras danzantes en las paredes. Allí comenzó a orar fervientemente, implorando a Dios por el pueblo y por fortaleza en el corazón de los que creían. «Señor, revela tu mano poderosa, que los muros de la incredulidad se desmoronen y que quienes se opongan a tu voluntad sean avergonzados». La respuesta fue inmediata. Una visión fugaz de ángeles armados custodiando su pueblo llenó su mente. El poder de Dios se manifestaría no solo en las vidas de los que se aferraban a él, sino también ante las garras de Jezabel. De pronto, un susurro, como un viento suave, llegó a sus oídos. «He aquí, pronto verás mi gloria, pues lo que ella no sabe es que en la oscuridad más espesa mi luz brillará con mayor fuerza». Así, Eliseo, renovado por esta promesa, levantó la mirada hacia el cielo, lleno de expectativa por lo que Dios estaba a punto de revelar. «La batalla no es nuestra», pensó, «sino del Señor». El misterio de un plan aún mayor se tejía en el horizonte, un secreto que cambiaría el destino de todo Israel. A la mañana siguiente, el aire estaba impregnado de una tensión palpable, como si la misma tierra esperara un desenlace inevitable. Eliseo, luego de una noche de oración ferviente, se levantó con un sentido renovado del propósito divino.
Su rostro brillaba con el conocimiento de la presencia de Dios, y al salir a la plaza encontró al pueblo, inquieto y ansioso, esperando con una mezcla de fe y temor. «Escuchad, hijos de Israel», proclamó con voz firme, «el Señor ha escuchado nuestras súplicas. Hoy será un día de revelación. Prepárense, porque la gloria de Dios se manifestará entre nosotros». Las palabras de Eliseo resonaron en el corazón del pueblo, y en un acto de obediencia se congregaron alrededor de él. Cada uno de los allí reunidos sabía que se avecinaba un enfrentamiento, no solo con un enemigo visible, sino con el mismo poder de la oscuridad que había reinado en su tierra. Jezabel, al enterarse de la reunión, ardía en furia. «Que la sangre de esos profetas caiga como lluvia», gritó a través de sus mensajeros. «Ninguno de ellos escapará a mi justicia. Haré que la tierra tiemble como nunca antes lo ha hecho». Su rencor la cegaba, y mientras ordenaba más hombres a su causa, el sol parecía oscurecerse, reflejando el maligno ánimo que acechaba en el corazón de la reina. Mientras tanto, Eliseo condujo a los israelitas en un cántico de alabanza a Dios, llevando las voces hacia los cielos. «Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna». Una energía sobrenatural comenzó a descender, cubriendo al pueblo con una aura de esperanza y confianza renovada. Lo que Jezabel no entendía era que en el acto de alabanza se hallaba el poder para desatar las proporciones del cielo. Entonces Eliseo, lleno del Espíritu Santo, se volvió hacia el pueblo. «Hoy, el Dios de los ejércitos no está solo presente, sino que peleará por nosotros. Y lo que ustedes verán será un testimonio de su poder. ¿Acaso no es Él quien parte el mar y hace caer fuego del cielo?». Las palabras de Eliseo calaron hondo. El pueblo, que había estado temeroso, comenzó a levantar sus voces con más fervor, clamando al Dios de sus padres. Repentinamente, un estruendo resonó en las colinas. Los hombres de Jezabel, emboscados en la penumbra, se preparaban para atacar. Pero en ese instante, un destello de luz atravesó las nubes grises. Era una señal, un recordatorio visual del poder divino que guardaba a aquellos que eran fieles. «No temáis», les instó Eliseo, «la victoria es de los que confían en el Señor». Jezabel, al ver la luz brillante que rodeaba el campamento de los israelitas, se sintió repelida, su corazón temblando de terror. «¿Qué es esto?», murmuró confundida. No podía comprender cómo una raza que había sido oprimida podría estar iluminada por la gloria de un Dios que ella había desafiado. Eliseo amplificó su voz. «Atrapados en la oscuridad están aquellos que buscan acabar con lo que Dios ha levantado. Hoy, por la voz del Altísimo, caerán ante nosotros». Fue en este momento que una multitud de rayos de luz descendió desde el cielo, desatando una sombra sobre el campo de Jezabel, como una advertencia del desenlace que vendría. La voz de Eliseo resonó en el aire como un eco profético. «Pronto, el día de la redención y la justicia habrá de llegar, y el nombre de Jehová será glorificado». Aquello que Jezabel había tratado de ocultar sería expuesto, y el pueblo de Dios vería el cumplimiento de sus promesas. «¿Qué es lo que va a suceder ahora?», preguntaron los más inquietos entre ellos. Con una gran sonrisa, Eliseo respondió: «Lo que sucede es parte de un plan soberano que Dios ha tejido desde la eternidad, y hay más que se revelará. Estén preparados, porque el tiempo de la obra de Dios se acerca, y aquellos que confían en su nombre serán los que verán su gloria desplegarse». Así, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse por las nubes de la guerra, la esperanza creció en los corazones del pueblo, sabiendo que algo grandioso estaba a punto de suceder. La victoria que esperaban se hallaba dentro del plan de Dios, un plan que aún estaba por revelarse en su plenitud. El corazón del pueblo resonaba con la expectativa de un acto divino.
Eliseo, con su rostro iluminado por la presencia de Dios, sabía que el momento de intervención celestial estaba cerca. Las palabras del profeta retumbaban en cada corazón. Hoy, el Dios de los ejércitos no está solo presente, sino que peleará por nosotros. La fe empezaba a recobrar su fuerza, como ramas secas mordidas por la llama de un fuego renovador. Mientras los hombres de Jezabel se acercaban, una tormenta oscura comenzó a formarse en el cielo. Los vientos soplaban con furia, y fue en esa atmósfera cargada de electricidad que Eliseo se atrevió a señalar al horizonte. «Mirad, los enemigos de Jehová se están acercando, pero nuestro Dios es más grande que cualquier desafío que enfrente su pueblo». En ese instante, los hombres de Jezabel sintieron el peso de la oscuridad sobre sus hombros, e inexplicablemente comenzaron a retroceder ante el pavor que los envolvía. La luz que estaba sobre los israelitas se volvió un escudo impenetrable, reflejando el poder y la majestad del Altísimo. Eliseo, inspirado por el Espíritu Santo, recordó cómo Dios había liberado a su pueblo del cautiverio en Egipto. Así como el mar se abrió en su tiempo, también el poder de Dios se manifestará hoy, clamó. Hoy veréis la salvación de Jehová. Con esta declaración, no solo pidió a Dios intervención, sino que sacó fuerzas de lo profundo de su ser. Los vientos cesaron, la lluvia comenzaron a caer, y con cada gota que tocaba la tierra, sentimientos de liberación y restauración inundaron los corazones de los presentes. Era una lluvia que anunciaba un renacer. La nube que había oscurecido el cielo se convertía en un manto de esperanza, y en el eco de la tormenta el pueblo comenzó a alzar sus voces en alabanza, uniéndose en un solo clamor: «Jehová es el Dios». Jezabel, ciega de rabia, no podía soportar la escena. Su furia llegó a su clímax cuando con un grito desgarrador ordenó a sus servidores que atacaran. «Que acaben con ellos, maten a los profetas de Jehová», gritaba, enfureció por el giro inesperado de los acontecimientos. Pero Eliseo, con su mirada fija en el cielo, supo que sería el instrumento de la justicia que Dios había prometido. En ese momento crítico, cuando la sombra de la muerte asedió lo que él había construido en el corazón del pueblo, se preparó para el enfrentamiento final. En su corazón comprendió que no solo se lidiaba con Jezabel, sino con la rebeldía contra el reino de Dios. Hoy, en el nombre de Jehová, verán que la verdad se levantará sobre la mentira, proclamó Eliseo, decidido a enfrentar las fuerzas del mal. Sus palabras resonaron con tal poder que incluso los enemigos vacilaron. Con fervor, Eliseo ascendió al monte donde una vez Elías había invocado el fuego del cielo. Al llegar a la cima, levantó sus manos hacia el cielo. «Dios de los ejércitos, responde a esta súplica. Te invocamos por el pueblo que clama a ti. Demuestra tu gloria, oh Señor, y ridiculiza a aquellos que desafían tu soberanía». Mientras se preparaba para clamar por la intervención sobrenatural, sintió que un aire de expectación llenaba el entorno. De repente, una voz resonó en su interior, como un retumbar poderoso que lo colocó en un estado de asombro. El fuego del cielo y una lluvia de justicia caerán sobre este pueblo de manera que jamás olvidarán. Eliseo, sintiendo la certeza de que cumpliría con la voluntad de Dios, continuó orando intensamente. El cielo, que antes estaba lleno de sombras, comenzó a electrificarse con resplandores provenientes de lo alto. Era un espectáculo aterrador pero glorioso, una manifestación del poder indomable de Dios. A medida que el eco de su clamor se alzaba, las primeras llamas brillantes comenzaron a descender, iluminando tanto el altar como cada rincón del corazón de los que allí se encontraban. De repente, y en un sobrecogedor de poder, el fuego jugó a su antojo, consumiendo la ofrenda y demostrando que el Dios al que servían era el único que podía salvar y redimir. Mientras la multitud se postraba, el grito unánime proclamaba: «Jehová es el Dios, solo Él es digno de adoración».
Era un clamor de transformación, el inicio de un avivamiento que resonaría por generaciones. Pero la reacción de Jezabel sería la revelación del plan soberano de Dios, que aún estaba por concluir su obra. Así, culminó el desafío, pero lo que Elías y Eliseo no sabían era que los verdaderos tiempos de prueba estaban apenas comenzando, con la sombra de Jezabel aún pendiendo y el poder de la fe en medio de la oscuridad. El futuro de Israel estaba en las manos del Dios viviente, y ese momento no fue sino el preludio a revelaciones aún mayores de su gloria. Mientras la lluvia caía y los corazones se despertaban, Eliseo fijó la mirada en la distancia, sintiendo que el plan divino aún tenía mucho por desplegar. Pronto se manifestará la plenitud de la gloria de Jehová, se prometió a sí mismo. La historia apenas comenzaba y la batalla por la fe estaba a punto de intensificarse. Y así, mientras el viento del cambio soplaba y la frescura de la lluvia abrazaba la tierra, un nuevo amanecer para Israel comenzaba a delinearse. La justicia de Jehová, encarnada en Eliseo, estaba a punto de revelar sus más grandes secretos, y el mundo los vería en asombro. Pero el verdadero misterio, pensó Eliseo, es lo que nunca ha sido dicho sobre el propósito divino que ahora se acerca.